Vamos a arrancar la clase. Los que van llegando se van incorporando. ¿Esta filmina la tienen? ¿Sí? Por ahí vamos a hacer unos ejercicios, depende hasta dónde llegamos, si no los vamos a hacer el viernes que viene. Vamos a hacer así, de acá hasta que termine el cursado, van a tener clases los viernes conmigo, o algunos viernes. El que viene sí, el otro no, porque es feriado el lunes. Y los días lunes van a tener con el profesor Cruz. Conmigo lo que nos queda ver es lo que vamos a ver hoy, que es valor del dinero en el tiempo. Después tenemos que ver los distintos tipos de financiamiento de largo plazo de las empresas, que es básicamente lo que es bonos y lo que son acciones, y cómo evaluar proyectos o inversiones, ¿sí? En nuestro caso le vamos a llamar inversiones para no mezclar con proyectos que van a tener en el semestre que viene. ¿A corto plazo no lo vamos a ver? A corto plazo van a ver todo con, digamos, básicamente la parte de finanzas de corto plazo la van a ver todas con el profesor Cruz los días lunes, ¿sí? Entonces los días viernes van a ser largo plazo, los días lunes básicamente corto plazo, ¿ok? Entonces todo lo que nos quede pendiente a nosotros sepan que va a ser al viernes y no al lunes. Lo mismo con el profesor Cruz, lo que hagan va a ser para el lunes siguiente. A ver. Bien. La idea que veamos hoy es, lo que ustedes tienen que entender es, básicamente, y es importante que lo sepan, que el dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Sí? Es uno de los principios de esta materia, o de esta parte de la materia. Nosotros durante la primera parte del cursado, que fue hasta el primer parcial, vimos sobre todo lo que era la parte de costos. La parte de costos está muy relacionada, digamos, con la contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa básicamente ignora eso, ¿sí? Cuando nosotros decíamos, bueno, nosotros ponemos las ventas de una empresa, ¿sí? O los costos de la empresa, o los gastos de una empresa, decíamos, bueno, en el estado de resultados al final del año yo tengo la suma de todas las ventas mensuales que hice, ¿sí? Y entonces yo estoy sumando 100 pesos de venta de enero con 300 pesos de venta de noviembre, ¿sí? Y lo estoy sumando como si fueran exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la contabilidad básicamente se estructura de esa forma. Anual, trimestral, semestral, pero básicamente se estructura de esa forma. Nosotros ahora vamos a ver lo que es la parte más financiera, ¿sí? Por eso es la parte de finanzas de la materia. En ese caso, si alguno de ustedes hace eso, está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiero tratar de explicarles hoy? El valor tiene un dinero en el tiempo, ¿sí? No es lo mismo dinero de enero o de principios de un año con plata que es al fin de año. ¿Por qué? Díganme ustedes, a ver, ¿por qué puede ser? Por la inflación. ¿La inflación? Bien, la inflación. Podemos pensar que el dinero se va a desvalorizar en el tiempo por el tema de la inflación. ¿Qué otra causa? Devaluación. Ok, está bien. Si estamos comparando con dólares, bien, no es lo mismo. El tipo de dólar puede subir. Que suban las tasas de interés. Dan mejores rentabilidades. Que suban las tasas de interés, pero está muy bien. Bien, ¿por qué? Porque las tasas de interés están relacionadas con lo que dijo tu compañera, que es el costo oportunidad. Si yo tengo dinero en enero y lo voy a gastar en diciembre, yo puedo hacer lo que ustedes me han dicho. Uno es dejarlo en pesos, me corro el riesgo de que la inflación me licúe o me coma el poder de ese dinero. Dos, lo que dijo su compañero con el tema del tipo de cambio o la devaluación es pasarlo a dólares, ¿sí? Y si hay una devaluación, quedo protegido, digamos, porque yo tengo dólares, ¿sí? Otra opción es invertirlo, ¿sí? Ir y hacer un plazo fijo, ¿sí? Que es básicamente que ustedes van y ustedes le prestan plata al banco a cambio de que el banco después les dé un interés, ¿sí? La otra es no hacer nada, sentarme
tener el dinero y tenerlo ocioso, digamos, que tiene el costo de oportunidad de el interés, o si hay una devaluación, o si hay una inflación, ¿sí? Pero en cualquier alternativa, yo podía hacer algo, ¿sí? Ese algo tiene un valor. Y justamente en las empresas, digamos, y en las personas también, pero digamos en las empresas, tenemos que tratar de maximizar ese valor, ¿sí? O el potencial que me puede dar tener fondos, ya sea ociosos o no, para tratar de hacer que rindan todo lo que se pueda, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, por eso es que yo digo básicamente, vamos a profundizar esto, pero básicamente el dinero tiene un valor en el tiempo. Y yo no puedo sumar pesos de ahora, ¿sí?, con pesos de el año pasado, el fin de año, ¿sí? No sé si ustedes vieron que ahora van a sacar de circulación los billetes de 2 pesos, ¿sí? ¿Han visto ustedes que, probablemente ustedes no lo han vivido, yo me acuerdo, que decía una cosa de estas que circulan en Facebook, que decía: adiós gran amigo, me acuerdo que con ese billete podía comprar 2 porrones de cerveza de 1 litro, ¿sí? En su momento, ¿no? Obviamente tiempo atrás. Yo me acuerdo con la promoción de Mr. Dog, que con 1 peso era el pancho, 1,50 era un pancho y una coca, ¿sí? O sea, básicamente con el billete de 2 pesos vos sabías que si salías a la noche, te quedabas 2 pesos para después pasar por Mr. Dog y comprarte un pancho y una coca, ¿ok? Entonces estaría mal si yo quiero sumar plata de esa época con plata de ahora, porque esos 2 pesos ahora no representan nada. Ahora, lo sacan de circulación. En ese momento representaban, no sé, cuando sale un pancho de coca. O sea, no podría comer un pancho de Mr. Dog, digamos. O sea, mi cuerpo lo rechazaría, ¿sí? Les va a pasar a ustedes con la edad, digamos, no te preocupes. Pero eso es básicamente la idea. No solo por la inflación, es porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Porque el tiempo me permite hacer, a mí, una serie de operaciones financieras que me pueden generar una rentabilidad. Y además existe otra cosa que la vamos a ver en esta etapa, que es el riesgo. Si ustedes se quedan, que también lo mencionamos, si ustedes se quedan en pesos, puede haber devaluación. Si ustedes se quedan en pesos, puede el dólar subir. Y si ustedes están guardando esa plata para irse de vacaciones, perder valor adquisitivo. Si se van a dólares, el tipo de dólar, el tipo de cambio, está bien que no baja, en los últimos años no ha bajado, podría también bajar, pero supongamos que no pase, la inflación podría ser mayor o igual que el tipo de cambio. Durante varios años acá en Argentina el tipo de cambio estuvo congelado, pero hubo inflación, ¿sí? Después un día se despertaron y el tipo de cambio había subido un montón, pero a veces pasa. Entonces hay un riesgo, ¿sí? Lo que vamos a tener que aprender es a evaluar que cada decisión conlleva un riesgo, ¿sí? Y por asumir ese riesgo, o cualquier riesgo que yo vaya a asumir, le tengo que pedir una rentabilidad, ¿ok? Esto que les acabo de decir es lo que vamos a ver al final, en la última clase que tengan conmigo, básicamente, ¿sí? Pero es una cosa que si llegamos, se los digo, estoy diciendo ahora, porque es algo que quiero que ustedes sepan, ¿sí? Que sobre todo sepan para saberlo y después para decirlo en los exámenes finales, ¿ok? Entonces, para cada operación financiera conlleva un riesgo, y a cada riesgo yo le voy a exigir una distinta rentabilidad, ¿sí? Bien, empezamos a hablar entonces de matemática financiera, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué se llama matemática financiera? Porque son alguna serie de operaciones matemáticas que lo que me van a permitir es básicamente mover dinero en el tiempo. Es decir, hacer la equivalencia de cuánto valdría hoy ese billete de 2 pesos de hace 15, 20 años, ¿sí? Esos son los objetivos y ahí está la bibliografía.
Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la tasa de interés. ¿De dónde han escuchado tasa de interés? De los ¿De? bancos. Los bancos. Los bancos, las tarjetas, perfecto. Antes de hablar de tasa de interés, ¿alguno de ustedes alguna vez ha alquilado algo? Algo. Cualquier cosa. ¿Qué? Por ejemplo. La película. Una película. Bien. ¿Qué otra cosa? Un auto. Una casa. Un departamento. Perfecto. ¿Qué es alquilar? ¿Qué quiere decir alquilar? Pedir prestado al cambio de dinero. Serás el uso y goce a cambio de una contraprestación. Perfecto. Por una utilidad. Bien. No hablemos de utilidad porque utilidad la podemos pensar como... Yo entiendo lo que vos me querés decir, utilidad la podemos pensar como la utilidad neta de la empresa, ¿sí? Pero básicamente lo que dijeron acá es una cosa que a mí me interesa y no tengo, ¿sí? Yo voy al dueño de esa cosa y le digo, te la alquilo por X tiempo. Un departamento será por 2 años, un auto por el viaje, durante lo que dura el viaje, la película de la época de Blockbuster es eso, ya no se alquilan más películas, pero digamos, por ahí sí, por ahí por internet se alquilarán, no sé, pero era por tal vez 24 horas y la tenías que ir a devolver, ¿sí? Ahora, en cualquier caso, era que yo no tengo una cosa y quiero esa cosa. Como no la tengo, voy al que lo tiene y le digo, te la alquilo, préstamela. Bien, ¿a cambio de qué? Te dice la persona que tiene la cosa. Entonces vos le decís, bueno, que yo te voy a dar una cantidad de plata y te voy a devolver después la cosa, ¿sí? Porque el auto que ustedes alquilaron, no se lo quedaron ustedes. Terminó su viaje, fueron y lo dejaron, ¿sí? El departamento, lo mismo. Alquilaste el departamento, se terminó tu contrato y te fuiste, ¿sí? Y vos cuando alquilaste el departamento, ¿qué estaba escrito que vos tenías que hacer todos los meses? Pagar el canon, pagar el valor del alquiler. Entonces tenemos dos cosas ahí. Uno es el valor del canon o del alquiler, que en el caso de un departamento era mensual o generalmente es mensual. Y tenemos la cosa, el departamento, que al final vos lo devolvés. ¿Cuál es la diferencia con que esa cosa sea plata en lugar de un departamento? Un departamento, al fin y al cabo, es plata. Esa persona que hizo, compró esa cosa, o sea, entregó plata a cambio. Entonces, cuando hablamos de préstamos, siempre tengan que piensen o traten de razonarlo, que un préstamo, cualquier préstamo, es un alquiler. ¿Es un alquiler de qué? De plata, ¿sí? Y ese alquiler de plata está compuesto de dos cosas. Uno, la plata en sí que estoy pidiendo prestado, ¿sí? Que me están dando. Eso se llama principal o capital. Para no confundir con, porque vamos a ver después costo de capital y otras, vamos a usar la palabra capital en otras acepciones, entonces yo me voy a manejar con que eso se llama principal, que es el dinero que a mí me prestaron. Y después va a haber otra cosa, como es el canon, ¿sí? O el alquiler, que ustedes pagaban cuando alquilaban, y a eso le vamos a llamar interés. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Si ustedes hicieran un estado de sus finanzas personales, ahora que supongamos que ustedes son de otro lado o se quieren ir a vivir solos, y ustedes quisieran ver sus gastos mensuales, ¿sí? Ustedes dirían que pago tanto luz, tanto de comida, tanto de esparcimiento, gasto tanto en ropa, gasto tanto en alquiler, ¿sí?
Y cuando pongan gasto tanto en alquiler, ¿qué van a poner? ¿Lo que vale el departamento El canon. o lo que ustedes están, el canon que están pagando por mes? El canon. El canon que están pagando por mes, ¿sí? Lo mismo, exactamente lo mismo, hacen las empresas con respecto a los préstamos. Una cosa es el principal, ¿sí? Entonces, cuando la empresa hace su estado de resultado para ver si ganó o perdió plata, va a haber una línea que se llama intereses. En la parte de intereses, lo que la empresa pone es justamente el interés. No pone el capital que le devolvió al banco, ¿sí? El principal que le devolvió al banco, ¿ok? Cuando nosotros veamos más adelante que el Estado te devuelve plata por haber tenido un préstamo, por los intereses que uno paga, el Estado te devuelve plata, ¿sí? Esa plata que el Estado te devuelve es sobre el gasto del mes, que vienen a ser los intereses, el canon, el alquiler, digamos. No es por lo que se le puede devolver del principal, de la cosa, del departamento. ¿Queda claro? Bien. En el tema, cuando nosotros hablamos de los préstamos, ¿sí? Generalmente ese canon está de alguna forma relacionado al principal. O sea, el interés que yo tengo que devolver tiene una relación con cuánto he pedido, ¿sí? Y esa relación se establece a través de una tasa, que es una tasa, es un porcentaje. Ese porcentaje puede ser de dos formas: simple, que prácticamente no se usa, o compuesto. ¿Qué es interés simple? ¿Sí? Es lo que se obtiene cuando el interés que se produce, ¿sí?, durante todo el tiempo que dure la inversión está relacionado directamente con el capital inicial. Entonces, yo tengo, este es interés, cuando lo pongo en mayúscula, esto está en pesos, dólares, alguna moneda. El principal es lo que yo pedí prestado y la tasa de interés es un porcentaje, por eso lo pongo en minúscula. Entonces, I minúscula interés, y es una tasa. En este caso, básicamente, ¿cómo sería la cuenta? Yo pido 1.000.000 de pesos, ¿sí? Al 5%, ¿sí?, yo tengo que pagar 50.000 pesos de interés, ¿sí? Fórmula del interés simple. ¿Ok? Les conviene, esto lo deberían saber, pero igual, cada vez que vamos a trabajar con porcentajes, no escribamos 5%, escribamos 0,05, ¿ok? ¿Sí? Bien. Esa es la fórmula del interés simple. Lo que no me está diciendo acá es durante cuánto tiempo fue el alquiler. ¿Sí? Hay otro interés que es el interés compuesto. Bueno, era la fórmula que pusimos, ¿sí? En donde el interés acá multiplica por el número de periodos, ¿sí? Entonces el valor final o el valor a devolver es igual a ¿qué? Al valor principal, ¿sí?, a lo que yo pedí prestado, más los intereses que se generaron.
despejando, yo tengo esta fórmula. Entonces, si yo pido durante un periodo, el interés siempre se va calculando, ¿sí?, sobre el periodo que yo pedí. ¿Ok? Sobre el principal que yo pedí, perdón. El principal no se va moviendo. La otra forma de calcular el interés, sí. ¿Eso se paga una sola vez o se paga una cuota? Bien, todavía no estamos viendo eso, pero justamente tu pregunta apunta a la diferencia. Acá básicamente no se ha pagado, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un préstamo con interés simple a 2 años, ¿sí? Y se paga el 5% anual, ¿ok? El primer año yo saco la cuenta y me va a generar $50.000, 50.000 pesos de intereses, ¿ok? El segundo año voy a hacer exactamente la misma cuenta, me va a generar 50.000 pesos de interés. Por lo cual, cuando se termine el préstamo, si yo tengo que ir a devolver todo en una sola cuota al final, yo voy a devolver 1.100.000, ¿sí? O sea, 50.000 de cada año y nada más, ¿sí? Eso es interés simple. Y entonces el principal siempre se considera fijo. El principal siempre se considera fijo. Existe, que es el más común, que es el interés compuesto. ¿Por qué? Porque lo que se dice del interés es que todo el interés compuesto, todos los intereses que se fueron generando y no se pagaron, pasa a ser parte de la nueva deuda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que pido el mismo préstamo y no lo pago, o sea, pasa el primer año y no pago porque estaba estipulado no pagar, yo voy a tener que cuando empiece el año 2 no voy a deber 1.000.000, voy a deber 1.000.000 más los 50.000 del primer año, ¿sí? Esa operación se llama capitalización. O sea, los intereses que se han generado pasan a formar parte del capital. Por lo cual, los intereses del segundo año no se van a calcular sobre 1.000.000, sino que se van a calcular sobre 1.050.000. ¿Sí? Y esto, bueno, va a dar un poco mayor, ustedes saquen la cuenta si quieren, ¿sí? Cuando yo voy construyendo esto, se llega a tener la siguiente ecuación. En donde el valor final a devolver es igual al principal, bueno, está acá, al principal por 1 más la tasa de interés, ¿sí?, elevado al número de periodos. Olvídense por un minuto de esta m, ¿sí? Olvidémonos de esta m un minuto. Por lo cual, si yo no voy pagando los intereses, los nuevos intereses cada vez van siendo más grandes, ¿sí? Y me genera esta curva exponencial en el tiempo, ¿sí? Así es como son la mayoría de los préstamos. Es raro ver un préstamo en tasa simple,
casi todos los préstamos son en tasa compuesta. ¿Y por qué es importante esta M que les dije que se olvidaran, que es el número de capitalizaciones? Porque generalmente las tasas vienen dadas en números anuales. ¿Sí? 12% anual. Lo cierto es que los intereses se calculan mensualmente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto es lo que voy a tener que devolver de un préstamo de 1.000 pesos, ¿sí?, al 12% anual, al 12% anual que se capitaliza mensualmente, ¿sí?, y el préstamo es a 1 año, por ejemplo, o podría ser 2 años, ¿sí? Esto es una multiplicación, ¿sí? ¿Se entiende? Esto básicamente yo que estoy haciendo. La tasa anual la estoy pasando a valores mensuales y en lugar de tener 2 años estoy poniendo 24 meses. Porque si estoy trabajando con una tasa mensual, estoy multiplicando por 24 meses. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Me pueden ir haciendo las preguntas, ¿sí? Creo que ese 12% anual, o sea, en los 2 años, 12%. En los 2 años sería 12%. Puede Sí, ser que ese 12 sí. capitalizaciones por la cantidad de meses. Algo así, ¿por eso? ¿Cómo? O sea, no entendí lo del 12 capitalización. O sea, la Bien. Eso porque el periodo es de 1 año, el que otro mes. Claro, porque es anual. fuera del 12. Eso No. sería la renovación. Porque es así. Si la tasa es, yo estoy sacando, la capitalización es mensual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los meses devuelvo. Que no quiere decir que todos los meses yo pago al banco. Eso, Que todos los meses. digamos, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que todos los meses, ¿sí?, el banco me va a decir, se generaron estos intereses. Supongamos que yo tenía 2 años de periodo de gracia para no pagar. O sea, no estoy en incumplimiento. La idea no es incumplirlo, no es hablar ahora de incumplimiento. Entonces el banco me dice, bueno, fantástico. Como no pagaste estos intereses que se generaron el primer mes, yo te los voy a incluir en la deuda que vos tenías. Entonces, el mes 2 vas a deber lo que pediste más lo del mes 1. El mes 3 me van a decir, bueno, lo que debiste más los intereses del mes 1 más los intereses del mes 2. Y así sucesivamente. Hasta que yo, al cabo de 24 meses, voy y pago. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quiere decir. ¿Por qué hicimos por 12? Y lo multiplicamos luego por 2. La capitalización es mensual. ¿Sí? Yo tengo que la tasa de interés está dada en base anual. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas capitalizaciones hay en un año? 12. Por lo cual, el número de capitalizaciones por año son 12. M es igual a 12, que son 12 veces, son las 12 veces que se corre el proceso de capitalización en un año. Dijimos que el préstamo era a 2 años, por lo cual el número de periodos es 2.
¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, de esta forma, haciendo esta cuenta, yo lo que puedo determinar es cuánto es lo que voy a tener que devolver. Supongamos que yo no pagaba nada, porque a mí me habían dicho, te dejo 2 años de gracia. 2 años no me devuelvas nada de dinero. ¿Cuánto es la deuda que yo voy a tener cuando se cumplan los 2 años? Sí, la tasa, como dijo su compañera, es fija al 12% anual durante los 12 años. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuenta? Es sustancialmente diferente a la anterior que vimos, a la del interés simple. ¿Por qué? Porque la del interés simple, a mí no me importaba el número de capitalizaciones mensuales. ¿Por qué? Porque los intereses que se generan nunca pasan a ser parte de la deuda principal. Entonces, en este caso, yo hubiera dicho solamente que el valor final que voy a tener que devolver es igual a 1 más el 12%, ¿sí? Que es anual por 2 años. ¿Sí? Por ¿Siempre 2. va a ser anual la tasa de interés? No, generalmente la tasa se expresa en forma anual, pero no Es una regla. se puede expresar en cualquier base. Tiempo. Existen también, y lo puedes ver, que se llega y a veces se encuentra la tasa efectiva mensual, por ejemplo. ¿Sí? Eso a veces sale publicado, pero generalmente las tasas se manejan anuales. ¿Sí? El interés simple, ¿sí? En relación al tiempo, ¿sí? Es una recta. El interés compuesto es una exponencial. ¿Sí? Si yo acá graficara el interés simple, me daría una curva así. ¿Qué son estos préstamos de tasa cero entonces? Esos 2 periodos de gracia, digamos. No. Nada que ver. Préstamo de tasa cero sería que a vos te están diciendo que I es igual a 0. Por lo cual, lo que vos vas a tener que devolver al final, a la vida final del préstamo, es lo mismo que te prestaron. ¿Sí? ¿Y el negocio dónde está? Bueno, esos préstamos generalmente son subvencionados Ah, por el Estado o por organismos, y la idea es que con ese préstamo a tasa cero vos arranques un negocio que dé trabajo, que dé bien social, digamos. El valor de M también depende de las bases y condiciones del préstamo, digamos. Sí, O sea, eso depende de cada banco. bien. Eso está bueno, lo vamos a ver más adelante, pero está bueno decirlo ahora. Todo préstamo, para que sea un préstamo, ¿sí? Tiene que tener escrito todas estas condiciones de antemano. ¿Sí? Todo lo que ustedes vean en un préstamo tiene que estar escrito. La tasa de interés puede ser que no sea fija y que sea variable o que cambie en el tiempo. ¿Sí? Que no sea siempre 12% en nuestro ejemplo, sino que cambie el tiempo. Pero eso está escrito de antemano. Y te tienen que decir, bueno, la tasa va a cambiar en función de cómo cambien la inflación, cómo cambie el promedio de préstamos del sistema financiero, cómo cambien los salarios o lo que se les cante, ¿sí? Y te tiene que decir cuántas son las capitalizaciones, ¿sí? Digamos, en cada periodo y cuántos periodos son. ¿Ok? Eso tiene que estar escrito para que sea un préstamo, digamos, válido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si nosotros hiciéramos los ejemplos de esto que quería hacer, supongamos que yo tengo estos 5 años, ¿sí? O 5 periodos, no necesariamente tienen que ser años.
En el interés simple yo tengo al principio de año que debo 10.000. El interés, que es el 10%, me da 1.000. Por lo cual, al final del año, yo debo 11.000. ¿Sí? Al principio del año siguiente, yo lo que debo son 11.000. Pero mis intereses siempre van a ser iguales. Porque van a estar referidos a cuánto es lo que yo había pedido. ¿Ok? Entonces, el primer año 11.000, al final del segundo año 12.000, al final del tercer año y así, al final del último año yo voy a deber 15.000 pesos. ¿Sí? Siempre el interés se calcula sobre 10.000. ¿Sí? En el caso del interés compuesto, ¿sí? Supónganse que hay una capitalización por periodo. El primer año yo debo 10.000. Al 10% me dan 1.000 de intereses. Por lo cual, si yo no pago nada, al final del año voy a deber 11.000. El año 2 lo voy a empezar con una deuda de 11.000. El interés vuelve a ser el 10%, pero ahora el interés es sobre lo que yo estoy debiendo. ¿Sí? Por lo cual, los intereses ya no van a ser 1.000, van a ser 1.100. Y el total de la deuda va a ser 12.100. Estos 12.100, que es lo que yo debo al 31 de diciembre del año 2, es lo mismo que debo al 1 de enero del año 3. ¿Sí? Lo que debo al final es lo mismo que lo que debo al principio. Se vuelven a calcular los intereses sobre lo que estoy debiendo. Una pregunta, eso que siempre se recalcula la tasa sobre el nuevo valor, Sí. es si yo no lo pagué, o sea, si yo hubiera pagado esos 11.000 o 110.000, vuelve a tener la base de los 100.000. Bien. O 10.000, no sé. Depende de cuánto hubieras pagado. A eso lo vamos a ver, porque vamos a ver cómo se construyen los préstamos. Básicamente, si vos hubieras pagado cada año, vos hubieras pagado el interés, supongo, el primer año te generaban 1.000 de interés y vos pagabas 1.000, el año 2 iba a ser exactamente igual. Ibas a comenzar debiendo 1.000. ¿Qué pasa si vos pagabas 2.000? Esto ya te iba a empezar a bajar, ¿sí? Eso es un préstamo, ahora lo vamos a ver en esta clase, ¿sí? Es lo mismo que las inversiones, si voy sacando plata o no la saco. O sea, la inversión Bien. Exactamente. Vendría a ser visto desde el otro lado una inversión. Si yo hago una inversión, por ejemplo, un plazo fijo, que es básicamente eso, y yo digo, pongo un plazo fijo en enero, me genera al 10%, supónganse, me genera este interés. Y yo, cuando se vence el plazo fijo a los 30 días, me acreditan esto en mi cuenta y yo decido no sacar nada. Vuelvo a invertir exactamente lo mismo. Entonces estoy invirtiendo 11, por lo cual el interés, si fuera el mismo, me va a ser 1.100. Al final va a ser 12.100 y así voy a hacer yo con las inversiones, ¿sí? Exactamente lo mismo visto del otro lado. ¿Ok? Por lo cual, si ustedes comparan, existe una diferencia sustancial entre el interés simple, en el cual el capital no se mueve, y el interés compuesto, ¿sí? ¿Preguntas? En el periodo de recupero yo puedo decidir pagar, ¿no? Está estipulado. No, está estipulado, pero hablemos de préstamos cuando veamos los sistemas francés y alemán, que ahora en un par de filmes. ¿Cómo se ajusta la tasa de interés con polinomios, con fórmulas matemáticas, con la expresión? Ahora lo vemos, pero la tasa de interés generalmente, cuando es variable, se puede actualizar, digamos, de muchas formas. Una es la tasa de interés
se hace un promedio de cuánto es lo que los bancos están pagando por los plazos fijos y a eso se le suma un valor fijo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si los bancos en promedio por plazos fijos están pagando 20% anual, bueno, la tasa para los préstamos es 20 más 5 puntos, o sea 25%. A medida que cambia una, te va cambiando la otra. ¿Sí? Hay una tasa de referencia anual que se llama LIBOR, que es básicamente un promedio de cuánto es lo que los bancos de Inglaterra se prestan entre sí, ¿sí? Y a eso se le suma un valor fijo. Entonces, uno puede ir a tomar un préstamo, no acá en Argentina, pero digamos en otros lados, que es básicamente lo mismo que es en Argentina, y decir, bueno, yo te presto a esa tasa, que es una tasa de referencia, más 300 puntos. Se dice 300 puntos y no 3%, porque en realidad si yo te digo 4 más el 3% sería 4,012, ¿sí? Entonces son puntos básicos, por lo cual te digo, te presto al 7. Y si esa tasa sube, que generalmente sube de acuerdo a cómo va cambiando la inflación o su cuestión de mercado, vos pagás. Si está en 4, pagás 7, si está en 5, pagás 8 y así. ¿Okay? Bueno, cuando vamos a pedir préstamos, ¿qué es lo más común? O cuando vamos a financiarnos, o cuando vamos a cualquier lugar, ¿qué es lo más común? Encontrarse con la tasa nominal anual. ¿Sí? La tasa nominal anual es básicamente el valor de referencia, y es pura y exclusivamente eso, el valor de referencia que se utilizan en las operaciones financieras. ¿Por qué es el valor de referencia? Bueno, porque ya vimos que cuando nosotros hablamos de tasas, no es solo importante saber la tasa en sí, en este caso es anual, ¿sí? Y en este caso también es nominal, ¿sí? O sea que no importa la inflación, es la tasa nominal, pero no me dice nada de cuántas veces se capitaliza por año, ¿sí? Generalmente, obviamente, es 2. Por lo cual, otra tasa que también se usa mucho es la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual es la que efectivamente me está generando intereses sobre el capital. O sea, que tiene en cuenta el número de veces que se capitaliza por año, ya sea mensual o semestral o como sea las características de ese préstamo. Pero esta es la que te dice exactamente el interés que realmente se está generando. ¿Sí? Y existe otra más, que es la más importante de todas, sobre todo los préstamos acá, que es el costo financiero total, que probablemente ya lo han visto. ¿Por qué? Porque los préstamos bancarios no solo incluyen lo que es el interés, sino que tienen asociados una cantidad de gastos que hacen que lo que uno termina pagando es mayor. Por ejemplo, seguro de vida, IVA sobre intereses, ¿sí? Bueno, en algunos casos, además del seguro de vida, seguros contra incendios o distintas series de gastos que están incluidos en las operaciones, ¿sí? Entonces, por resoluciones como el Banco Central, la idea es que que los bancos tengan la obligación de mostrar cuál es el costo financiero total para la hora de evaluar un préstamo, saber y que no te digan, bueno, hay un préstamo con una tasa supuestamente rebaja, pero después vienen un montón de costos asociados, ¿sí? ¿Qué es lo que debe componer el costo financiero total? Bueno, por supuesto, la tasa de interés nominal, los gastos de contratación, como pueden ser seguros de incendio, los gastos de apertura o mantenimiento de cuentas, erogaciones, por ejemplo, cuando antes te enviaban los saldos por correo postal, te cobraban eso, los costos de tasación de bienes y el IVA sobre los intereses. ¿Sí?
Todo eso es lo que compone el costo financiero total. Creo que ¿por qué se paga un IVA sobre los intereses? Porque el Estado, Es el máximo recaudador. sí, es... O sea, aún sobre un Súper, interés hay que pagar un impuesto, digamos, de esa tasa, digamos. Claro. Así como Como si somos pobres. porque se paga IVA sobre la leche y todas esas mismas cosas, ¿no? El Estado es así. Bien. Existe una operación, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis. Hasta ahora hemos visto el tema de pedir préstamos, ¿sí? O sea, lo que vimos recién, él estaba sobre todo direccionado a yo voy a un banco y pido un préstamo, ¿ok? Bueno, existe otra operación que se llama operación de descuento. Bien, quiero que sepan una cosa. La vamos a nombrar en estas dos filminas y no la vamos a volver a tocar en la materia. O sea, cada vez que vuelvan a escuchar descuento en la materia, ¿sí? No tienen nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hablar de tasas de descuento o factor de descuento y lo que quiero que sepan es que no tienen nada que ver con esto. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es una operación de descuento? Es pedir que el banco te adelante plata, pero vos lo estás como pagando ahora, ¿ok? O sea, en un préstamo tradicional, ¿sí? Vos vas, pedís plata y la devolvés, ¿sí? Una operación de descuento es lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un cheque a fecha. O sea, ¿qué es un cheque a fecha? ¿Saben lo que es un cheque? Bien. Un cheque a fecha, o cheque de pago diferido, que se llama acá, es un cheque que dice: páguese el, qué sé yo, 3 de noviembre de este año a Germán X cantidad de plata. Yo ya tengo ese cheque hoy. ¿Sí? Lo tengo acá, lo tengo en mi poder. Y yo necesito la plata ahora. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy al banco, le doy ese instrumento, le doy ese cheque de pago diferido al banco, y el banco hoy me da la plata. ¿Ok? Bien. Lógicamente, porque si algo tienen que saber es que los bancos Nunca pierdo. ganan plata. A veces pierden, pero generalmente ganan plata. Están hechos para ganar plata, ¿sí? Entonces, la idea es que el banco me va a dar hoy esa plata, pero como dijo ya su compañero, que era, se adelantó a la pregunta, me va a dar menos plata de la que está escrito en el cheque, ¿sí? ¿Por qué? Por el valor del dinero del tiempo. Entre otras cosas, por el valor del dinero del tiempo. ¿Cómo se imaginan ustedes si ustedes tuvieran que comparar? Y yo voy a un banco y le digo, tengo un cheque al mes que viene. Supónganse que el cheque es de 1.000 pesos. Vamos a un número redondo. Y la fecha de vencimiento son 30 días, o sea, un mes. O tengo otro cheque también de 1.000 pesos que vence en diciembre. ¿Con cuáles piensan ustedes que el banco me va a dar más plata o menos plata? Y te va a dar más plata con el que vence antes. Lógicamente. ¿Por qué? Porque el banco, con el dinero que tiene el banco, tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Y además de ese costo de oportunidad, como ustedes lo definieron en economía, hay un riesgo. De acá a 30 días, uno más o menos puede estimar o puede pensar que puede prever lo que pueda pasar. De acá a fin de año ya es más difícil, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuánto puede ser la inflación de, no sé qué estamos, de mayo? 2%, qué sé yo, no sé. Y de acá a diciembre, ¿ok? Digamos, va a bajar la inflación, no va a bajar. Hay un montón de cosas que hacen que el banco me adelante plata a más tiempo sea más riesgoso que
a menos tiempo. ¿Sí? Porque el banco, una vez que me dio la plata y yo le di eso, ahí está. ¿Sí? Se acabó. ¿Se entiende? Bueno, bien. Sí. ¿Por qué, o sea, literalmente con esto que dijo recién, porque dice ahí que la entidad financiera no asume el riesgo del impago? Es decir, si finalmente el deudor no paga, Bien, eso es lo que vamos a ver. Déjame que lleguemos a ese punto y lo vemos, ¿sí? Porque está en esa película. Bueno, básicamente entonces, ¿qué es la operación de descuento? Es un instrumento de financiación bancaria, porque ese documento, yo básicamente le estoy entregando algo que va a tener un valor en el futuro, o sea, que va a ser plata en el futuro, para hacerme dinero hoy. Así como es un cheque diferido, también puede ser un pagaré o puede ser una factura. Si yo tengo una factura de una empresa reconocida, yo puedo ir y decir, mirá, qué sé yo, no sé, una empresa YPF, yo le hice un servicio YPF y me va a pagar, tengo la factura que acá dice que me va a pagar dentro de 60 días. Entonces yo se lo doy al banco, el banco analiza la empresa, la historia de la empresa, qué sé yo, y dice, bueno, fantástico, por el total de la factura, yo te voy a dar X. ¿Sí? Entonces, cuando la empresa pague la factura, no me la va a pagar a mí, se la va a pagar al banco. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir lo que me preguntó su compañero? Que acá dice, la entidad financiera no asume el riesgo de impago. ¿Qué quiere decir? Que si la otra persona no paga, o el cheque viene de vuelta, por ejemplo, porque no tenía fondo, me dieron un cheque, yo lo veo hoy y parece de un tipo solvente, ¿sí? Era de Cristóbal López, supónganse. Entonces, después me entero que el tipo resulta ser Cristóbal López. Así cualquier político, o sea, cualquier empresario que salga en los medios. Ese cheque, ahora, antes por ahí tenía algún valor cuando me lo dieron, ahora ya no vale nada, ¿sí? Si ese cheque no se puede cobrar, el banco no se va a tomar el trabajo de ir a cobrarle al señor López, ¿sí? Te lo va a cobrar directamente a vos, junto con cargos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y entonces, al cabo de ese tiempo, vos vas a tener una serie de gastos debitados de tu cuenta por lo que no te pagaron, más los gastos, gestiones, multas, bla, 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 ¿sí? O sea que la relación no se termina cuando dos le el cheque nada más, supongamos. Si el tipo no paga, no. Profe, si yo por ejemplo pedí un adelanto de ese cheque y supuestamente mi cheque era por 1000, el banco a mí me dio 900, yo después, si la entidad no paga, yo le tengo que pagar 1000 o los 900 que me dio el banco. No, vos le vas a tener que pagar 1150. Más de lo que Claro, siempre. los 1000 más los gastos de gestiones administrativos, bla, 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 1150. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se calcula cuando ustedes quieran ver cuánto es lo que van a recibir en la mano cuando hagan una operación de descuento? Esta es la fórmula. Entonces, la fórmula dice básicamente que el valor a recibir es igual al valor nominal que tenga la factura, el cheque diferido o el pagaré por 1 menos, y acá empiezan todas las cosas que van restando, 1 menos las comisiones, que son algunas comisiones variables, menos la cantidad de días, las comisiones son diarias, se calcula por el número de días, menos las comisiones, perdón, la comisión es variable por el número de días por la tasa, ¿sí? La tasa es la que es diaria, se calcula por el número de días. Y a todo esto a su vez le restan gastos varios. Esto entonces, de este valor, que es el nominal, yo recibiría un porcentaje menos, ¿okay? Esto se conoce como operación de descuento, ¿sí? ¿Qué ingresa en comisiones variables y qué ingresa en gastos varios? Por ejemplo, la administración, papelería, ¿dónde ingresaría? Gastos varios. Y en comisiones variables. El banco te va a decir, bueno, yo te cobro una comisión variable del 3% y la tasa de descuento es del 2 o del 1 y pico diaria, ¿no? Menos gasto de gestión, análisis de cartera. Claro, Sí. pero esa comisión variable no es en función de una operación, sino en función de una
decisión del banco de si la hace variable o no. Quizás en función del riesgo iría. No, a ver. Los gastos deberían ser independientes del valor. Es lo mismo. Si vos vas con 5.000 pesos en cheques o 50.000, estos gastos son fijos. 500 pesos por hacer correr el veraz o lo que sea. Esto depende del valor o de la cantidad de dinero que estés llevando. ¿Sí? Claro, por ejemplo, si la empresa que emitió ese cheque es de una internacional en la que hay que hacer los trámites para poder cobrarlo, La comisión va a ser menor. ¿Cómo? La comisión va a ser menor. Perdón, si una empresa internacional que hay que hacer gestiones. Van a ser mayores que una empresa. Algunos gastos sí, ¿verdad? Pueden ser mayores. Si vos llevas de una empresa de una mejor línea, o sea, una empresa de primera línea, digamos, la comisión va a ser menor. Si la empresa es de una empresa más dudosa, qué sé yo, te van a poner una comisión mayor. A pesar de que si el cheque viene de vuelta, igual te lo van a debitar de tu cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El número de días se cuenta desde el momento que yo voy con el cheque al banco hasta que vence. Sí, ahí me agarraste porque no sé si son días esos o días hábiles. No lo sé, lo puedo averiguar y te lo digo la clase que viene. Profe, para ser más realista, el porcentaje, más o menos, 1.000 pesos, ¿no? Más o menos. Mirá, básicamente está eso. Las tasas anuales van a ser parecidas a que si te dieran un préstamo. ¿Sí? Pero bueno, eso obviamente cambia en distintos momentos también, o sea que tampoco te puedo decir hoy cuánto es la tasa de descuento. En mi actividad privada no usamos mucho eso, así que no sé cuánto te puedan. O sea, a partir de un mes ya no te conviene, si es una plata ya va a salir. Es relativo eso, porque hay veces que hay distintas operaciones que vos podés hacer del otro lado que pueden ser que te convengan. Primero, si tenés que pagar los sueldos y no tenés para pagar los sueldos, te incendian la planta, digamos, o sea, no tenés mucho margen. Supongamos que vos estás apostándole que pase algo, que vos sabés que va a pasar algo. Tu primo trabaja en el Banco Central y le dijo, che, el dólar se dispara. Bueno, te entrego todos los cheques y compro dólares, ¿sí? También lo que puede ser es que vos, adelantando eso, puedas obtener un descuento a algún proveedor. ¿Sí? Entonces vos, un proveedor de tu empresa, te dice, si me pagás el contado te hago un 15% de descuento. Si no, bueno, en 30 días. Y vos decís, bueno, tengo 15% en un mes. ¿Sí? Por ahí te conviene. Entonces vos decís, bueno, si acá me van a cobrar el 40% anual, por cierto, pero el otro es 15% en un mes, ¿no? Entonces, como que empezás a ver del otro lado cómo lo usás, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No escuché si lo dijo la tasa nominal esa de operación, ¿cuál sería? ¿Cuál es la? La tasa, y ellos te cobran un porcentaje. Un porcentaje es la comisión variable que te cobran. Pero también te cobran una tasa, que es una tasa de descuento, de acuerdo a cuántos días, a cuál es el largo del vencimiento. Es lo que decíamos recién. Si vos ibas con una operación a 30 días, no es lo mismo que una operación a 60 o un año, ¿sí? Entonces, está estipulado, los bancos te dicen cuáles son las tasas que utilizan. La comisión variable, que es una comisión que te cobran, y la tasa de descuento, que es la que depende del plazo de la operación. O sea, está estipulado para la venta de cheque o la Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿uno puede cobrar un cheque que no está a su nombre? Mendoza. O sea, en el caso de tener, ¿se puede? Sí, pues ¿Puede cambiar un cheque? tenés, lo hablamos, vos tenés distintos tipos de cheques. Hay un cheque que dice no a la orden. ¿Ves? Este es el cheque que dice páguese a,
supongamos, tu nombre, no a la orden. ¿Qué quiere decir cuando dicen no a la orden? Quiere decir que solo lo podés cobrar vos o la persona que tenga ese nombre, ¿sí? Hay otros cheques que se llaman cruzados, ¿sí? Que tienen 2 liñitas, que esos son cheques que hay que depositarlos, o sea, no se pueden cobrar por ventanilla. Entonces, vos no es que podés recibir el dinero en efectivo, sino que los tenés que depositar, o sea, meter en tu cuenta y después sacarlo. Entonces, si un cheque, por ejemplo, dice, páguese a nombre de bla 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 S.A., no a la orden y está cruzado, ese cheque solo puede ir a depositarse en una cuenta, caja de ahorro, cuenta corriente, que esté a nombre de, y tiene que estar exactamente igual. ¿Sí? Si no, no es válido. ¿Sí? Bien. Pero también están los cheques como al portador. Sí, Los cheques al portador son los cheques que no dice páguese a. Cuando dice páguese a, queda en blanco. Si quieren saber, antes de depositarlo, tienen que darlo vuelta y poner, por ejemplo, si en la cuenta de ustedes, poner por y el nombre de ustedes, que es la firma y titular, y algunos le ponen el DNI. No hace falta el DNI, pero ¿sí? Bien. Profe, sí. Tengo una pregunta. La tasa nominal anual y la tasa efectiva anual siempre se tienen que especificar, igual que el costo financiero total por más. Por ejemplo, no sé, que hagas una compra sin interés, con cuotas sin interés. Los bancos, y eso lo podés ver, los bancos tienen la obligación de decir la tasa nominal anual y el costo financiero total. ¿Sí? Vos muchas veces vas a ver la publicidad que dice a tasa cero, o antes se veía más, ahora no se ven la de tasa cero, antes decía tasa cero, decía sin interés, y abajo en chiquitito, en las letritas, qué sé yo, si vos te ponías a ver, te decía costo financiero total 2,34%, qué sé yo. ¿Eso por qué quiere decir? De que bueno, ok, el interés era cero, pero te cobraban la apertura de cuenta, el mantenimiento, el seguro de vida, qué sé yo, bla, bla. ¿Sí? ¿Bien? Profe, sí. La comisión variable es fija, digamos, para cualquier valor del cheque, o sea, un 3% para 500.000, un 3% para un cheque de 1.000. La comisión variable, en realidad, digamos, que si es variable no puede ser fija, ¿no? Pero bueno. Claro, pero varía con eso, claro, el precio del cheque. varía con el importe, o sea, es fija para un tipo de empresa. O sea, en función de quién es el que firma el cheque. Si yo te firmo el cheque, es un valor distinto a si te lo firma una persona seria, digamos, ¿sí? Entonces, si es una empresa seria, qué sé yo, la comisión que te van a cobrar es menor. Independientemente del valor, si es de la misma empresa. Independientemente del valor. Pero la comisión es un número, o sea, son 1.000 pesos o es una tasa, es un porcentaje. No. En este caso, es una tasa, ¿sí? No sé si lo dice, no lo dice, pero sí, es una tasa. Y vos lo podés ver a raíz de que todo este término empieza uno menos, ¿sí? Entonces, no tendría, digamos, sentido que no sea un valor que sea distinto a una tasa. Y, digamos, como que está multiplicando al valor nominal, ¿sí? Entonces, en función de quién es el que libra el cheque o la empresa, qué sé yo, vas a tener un tipo de comisión, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vemos esto y salimos al recreo. Si yo tengo, vamos a hacer de cuenta que esta es una línea del tiempo. Sí, yo tenía, recién acabamos de ver, yo tenía acá un valor que era el principal, ¿sí? Y este valor principal, si yo quería saber cuánto iba a ser el valor final de ese préstamo, yo tenía que hacer el valor principal por 1 más la tasa elevado al periodo.
olvídense de la M. ¿Sí? Lo vamos a simplificar. Esta era la fórmula que habíamos visto con el interés compuesto. ¿Sí? Se ve. La volvemos por las dudas que tengan. Bien, esta es la fórmula del interés compuesto. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir? Si yo tengo un valor principal, un valor inicial, un valor actual, hoy, y yo quiero saber cuánto es lo que yo voy a deber si no hago ningún pago en el medio, en el futuro, yo uso esta fórmula. Básicamente lo que les acabo de escribir es lo mismo sin la M. Hagamos de cuenta que la M, por algún momento no tengamos en cuenta la M, ¿sí? ¿Esto qué es lo que hace? Llevar dinero de hoy a mañana, al futuro, ¿sí? Entonces, eso me permite ¿qué? Sumarlo, entre otras cosas. ¿Por qué? Recién yo les dije que no pueden sumar valores que corresponden a distintos momentos en el tiempo. ¿Sí? Ahora, imagínense que ustedes quieren evaluar un proyecto, un negocio, hacer cerveza artesanal. Entonces, así, con lo que sabemos ahora, ¿qué es lo primero que harían si alguien les dice, che, hagamos cerveza artesanal para vender? Ahí, remera, Patagonia. Ya sabemos qué es lo que, cuál es lo que vendería el alumno ahí. ¿Cómo hacemos? A ver, hagamos un proyecto así. Vamos, así casero. ¿Cómo iríamos? Bien. Bien. Costos, bien. ¿Qué sería costos? ¿Cuánto tenemos? Sí, ¿cuánto tenemos que poner hoy, no? Nos tenemos que conseguir a alguien que sepa hacerlo, pero ¿cuánto tenemos que poner hoy? ¿Cuándo lo vamos a recuperar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a empezar a vender cerveza. ¿Sí? Vamos a vender cerveza y vamos a ir cobrando por esa cerveza que vendemos. ¿Cuándo vamos a vender la cerveza? En el futuro. No sé cuánto tardará, pero supongamos el tiempo hasta montarlo, fabricar la cerveza y después ¿qué? Los equipos los vamos a volver a usar, ¿sí? Y vamos a ir vendiendo cerveza en el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos saber hoy si todo eso que vamos a vender va a estar bueno o vamos a perder plata? ¿Qué dijimos? No podemos sumar plata de distintos momentos del tiempo. No puedo sumar plata con el mes que 100 pesos ahora, no los puedo sumar con 100 pesos a fin de año, 100 pesos del año que viene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una opción es traer todo a hoy. Y decir, bueno, supongamos que el tiempo lo comprimimos y yo estoy viendo cuánto me va a costar hoy y cuánto voy a ganar en el futuro, pero a plata de hoy. ¿Se entiende? Bien. Eso se llama valor presente. Valor presente es agarrar plata que está en el futuro y traerla, volver al futuro, al presente, ¿sí? En el DeLorean. ¿Cómo se hace esto? Si yo con esta fórmula llevé plata al futuro, o sea, este préstamo que había pedido acá, lo llevé al futuro usando esta fórmula. Si lo quiero traer básicamente al presente, lo que tengo que hacer es despejar ¿sí? Lo que tengo que hacer es despejar la ecuación. Entonces, ahora ya no estoy hablando de un préstamo que voy a tener que volver al futuro, sino estoy hablando de plata al futuro a valor de hoy. Si yo tengo distintos años y yo quiero saber cuánto vale esa plata pero a hoy, que es donde estoy parado, yo lo que hago es traerla a hoy utilizando esta ecuación. Entonces, si yo tengo dinero que está el año próximo, supongamos que todo esto es anual, el año próximo yo voy a usar la fórmula de el valor en el año 1 dividido
1 más la tasa, que en este caso la vamos a llamar tasa de descuento, y no tiene nada que ver con lo de descuento que dijimos recién de los cheques, ¿sí? Elevado a la potencia 1, porque es un año. ¿Cómo voy a hacer con el dinero que tengo en el año 2? Lo voy a elevar a la potencia 2. En el año 3, a la potencia 3, 4, 5, y así para cada uno de los años. ¿Sí? De esa forma, yo voy a tener plata que está en distintos momentos en el tiempo, los voy a tener todos a valor del momento 0, de valor presente. ¿Sí? Y ahí, básicamente, van a poder darse cuenta si el valor presente de toda la plata del futuro, ¿sí?, es mayor que, supongamos, la inversión inicial. Y van a tener ¿qué método que ustedes vieron ya en organización de producción, creo? El BAN. ¿Sí? Valor actual neto o valor presente neto. ¿Sí? Profe, ¿esa P de la segunda inversión es P0 o...? Esta P de la... P0. Esta... arriba. P0. Sí, sería esto P0. ¿Sí? Esa no. O sea, la bajo. Sí, lo mismo. Esto porque había copiado la del principal, ¿sí? Pero si lo vamos a hacer más general, yo podría poner el valor presente, ¿sí?, es igual al valor final valor presente ¿sí? Entonces el valor presente, acá tengo valor final es igual al valor presente por, que en el caso de los préstamos el principal, y así después. ¿Alguna pregunta? Bueno, salimos a 15 minutos, 20 minutos.